Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente gusto de estar con ustedes, de verles, de escucharles por este medio. A nombre de la Dirección del Deporte Universitario y del Grupo de Intervención Psicológica, damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes quienes nos acompañan en esta mañana. Mi nombre es César Belmonte Ríos, yo soy psicólogo perteneciente a la Dirección del Deporte Universitario, docente del Centro de Estudios del Deporte, miembro, como ya dije, del Grupo de Intervención Psicológica y además trabajo con el equipo de fútbol americano representativo de nuestra máxima casa de estudios y tengo mucho gusto de presentar a José María Mancera. José María Mancera es un jugador del equipo de Liga Mayor de los Pumas y está aquí con nosotros pues para dar apoyo, ¿no? Dar apoyo del trabajo de la autoconfianza. Hoy vamos a hablar de las herramientas que nos van a ayudar a obtener autoconfianza. Entonces te saludo con mucho gusto, Chema, José María. ¿Cómo estás? Bien, gracias, coach. Aquí ya estamos para Muy hablar de bien, autoconfianza. muy bien. Pues bienvenido, Chema. Sí, gracias, coach. Bien, pues vamos a iniciar. Ya obviamente ustedes supieron, lo vieron, interactuaron en un programa previo acerca de qué es la autoconfianza, ¿no? Entonces, estuvieron platicando acerca de eso, se dio información general y teórica acerca de qué es la autoconfianza. Hoy vamos a hablar de las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que nos ayudan a obtener autoconfianza? Y justamente para eso está con nosotros José María. Él es una prueba que yo considero así viviente, muy exacta de lo que es el desarrollo de la autoconfianza y cuáles son esas herramientas que también lo llevaron a poder tener mayor autoconfianza. Entonces, bien, sin mayor preámbulo, voy a hacer una parte de exposición y la siguiente parte vamos a platicar con José María, con Chema, y él nos va a compartir desde esta parte teórica cuáles son esas herramientas de las que él se ha valido para obtener autoconfianza. Entonces, Chema, nos va a apoyar, como ya dije, en todo esto. Voy a compartir pantalla y voy a hablarles exactamente de esto, de lo que empezamos a platicar. Bien, pues las herramientas para lograr la autoconfianza. Mi nombre, como ya lo dije, es psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos. Y pues bueno, vamos a empezar. Quiero empezar con esta frase de Aristóteles que representa parte de lo que es la autoconfianza. Y dice así: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Esto es algo que trabajamos constantemente en el equipo de fútbol americano. Los hábitos, lo que hacemos regularmente, lo que hacemos diariamente, todo el trabajo mental, todo el trabajo físico, todo el trabajo técnico, táctico, nos va a llevar a la excelencia y obviamente nos va a llevar a obtener autoconfianza. La autoconfianza, como siempre lo he dicho, es un constructo. Es decir, lo vamos construyendo poco a poco, diariamente y justamente con estos hábitos. Estos hábitos importantes que nos van a llevar a lograr esta excelencia. Entonces, por eso quise compartirles esta cita de Aristóteles, porque esto también parte de estos hábitos son los que nos van a llevar a tener autoconfianza. Entonces, les decía yo que es un constructo. Es un constructo porque la autoconfianza no llega per se. Es decir, me paro ante un campo de entrenamiento, ante una pista, ante un tatami, ante el lugar donde sea que yo entrene. Es un constructo. Es decir, voy a obtener autoconfianza y además
me voy a olvidar de otras variables psicológicas. No solamente es autoconfianza y trabajar la autoconfianza. Nos vamos a ayudar de estas áreas, ¿no?, importantes dentro de todo el entrenamiento deportivo. Vamos a empezar obviamente por la parte física en este orden y en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a hablar de la parte física, de la parte técnica, de la parte táctica y evidentemente lo que más nos compete en este tipo de pláticas es la parte mental. Entonces, este constructo lo vamos a empezar a construir desde aquí. Y ya les decía hace un momento, desde que yo me paro a entrenar o a tener que hacer algún tipo de trabajo físico, inmediatamente empiezo a trabajar la autoconfianza. Y a lo mejor no es tan estructurado como lo pudiéramos pensar. Es decir, el paso 1, el paso 2 para construir, y estas herramientas nos ayuden exactamente a tener autoconfianza. Porque me voy a ir a la siguiente, ¿sí? Para ir regresando de lámina a lámina, la autoconfianza podemos construirla mediante el trabajo, el entrenamiento y la planificación. La autoconfianza se puede mejorar de las siguientes maneras. Entonces, desde la parte física, por ejemplo, vamos a empezar a tener mediante logros de la ejecución. Esta ejecución que necesitamos tener en cada una de las disciplinas deportivas. Hoy, específicamente, vamos a enfocarnos en el fútbol americano, pero no quiere decir que evidentemente no hablemos de las otras. Y vamos a hablar de fútbol americano el día de hoy por nuestro invitado, ¿sí? Actuando con confianza. El segundo punto se puede volver muy básico, pues sí, para lograr autoconfianza hay que actuar con confianza. Pareciera que es muy básico, muy lógico, pero que sin embargo nosotros necesitamos tener esa parte actitudinal. Y esa es otra herramienta importante. Esa herramienta que nos va a permitir actuar con la confianza que nosotros vamos ganando cotidianamente, en cada momento de nuestro entrenamiento. Y esto obviamente lo vamos a ir ampliando un poco más, pensando con confianza. Aquí entra, por ejemplo, una variable que es el control y cambio de pensamientos. Y que además este control y cambio de pensamientos necesitamos caracterizarlo de manera tal que sean positivos. Es decir, que nuestros pensamientos sean positivos siempre, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a tener este tipo de herramientas también. Por medio de la visualización, y aquí, por ejemplo, existe, ¿no? Hablamos otra vez de alguna variable, de la variable visualización. Y entonces, la visualización, necesitamos también saber qué es, para qué sirve, cómo usarla y también cuándo usarla. Que también esto se vuelve muy importante dentro de todas estas herramientas. Obviamente, y aquí es donde nos enlazamos con la parte anterior, en la parte física, ¿sí? Y en esta parte física, el entrenamiento físico nos va a ayudar a obtener mayor autoconfianza. Y entonces, en este entrenamiento físico, vamos a subdividirlo en la parte de fuerza, en la parte de resistencia, en la parte de velocidad y en la parte de flexibilidad. Y ahí vamos a tener y a completar cada una de estas partes físicas, porque este entrenamiento físico obviamente nos va a dar esos puntos finos de la autoconfianza a través de la preparación. Y esta preparación incluso podemos englobarla en cada uno de estos aspectos, ¿sí? La preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica y la preparación mental, que muchas veces estructuralmente la parte mental pudiera estar como si no se trabajara. Lo que quiero decir es, no hay un psicólogo, no hay una psicóloga trabajando conmigo, entonces pareciera que, pues, como no hay, pues no se trabaja lo mental.
Sin embargo, lo mental está presente en todo el proceso. Se trabaje estructuralmente o no se trabaje estructuralmente. Entonces, obviamente, lo mejor es poder tenerlo estructuralmente para poder llevarlo a cabo. Bien, entonces, vamos a empezar con cada una de estas partes. En la cuestión física, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar y de qué herramientas nos podemos empezar a colgar, ¿sí? Para tener un buen rendimiento físico y que a su vez la parte física nos va a sustentar, ¿no? Nos va a, imaginen que como si fuera la base de la parte técnica. Y entonces ahorita vamos a empezar a desglosarlo. ¿Por qué? La parte física, para obtener, tener autoconfianza, es, vamos a subdividirlo, ¿no? La fuerza. ¿Cómo podemos, en cada una de las disciplinas deportivas, cómo podemos obtener fuerza? Obviamente mediante el entrenamiento. Un entrenamiento que esté bien dosificado, un entrenamiento que esté bien estructurado, bien planeado, ¿no? Y entonces empezamos con la fuerza. Y aquí, por ejemplo, una de las partes que ha trabajado José María, en las sesiones individuales referentes a la parte física, por ejemplo, él en la última temporada de 2019, en sus pruebas de gimnasio, por ejemplo, evidentemente pues él era obviamente más joven, era un jugador que estaba empezando en todo el proceso del fútbol americano, y entonces tenía, compártenos ahí, ayúdanos, Chema, por favor, en la parte física, ¿cuál fue tu última marca en 2019 en bench press? En bench press en 2019, pues pude cargar 110 kilos. ¿Ok? 110 kilos. Y 2 años después, obviamente tomando en cuenta que 2020 fue un año, no es, fue un año atípico, así lo voy a decir, fue un año diferente. 2 años después de eso, Chema, ¿cuál es tu marca al día de hoy? Ahorita al momento, pues después de todo este entrenamiento, pues ahorita estoy cargando 150. Es mi marca, 150 ¿Ok? kilos en bench press. En bench press. Y entonces Sí. ahí, obviamente aquí como se mide es una repetición máxima, ¿no? La prueba es hacer una repetición sola en bench press, pero sin embargo, aquí la parte física a la que en este caso Chema se ha enfocado mucho, ha estado muy presente en ello, ha subido 40 kilos en 2 años, es decir, 40 kilos en bench press y desde la parte física. Eso, Chema, ayúdanos a saber, por ejemplo, cómo repercute en tu autoconfianza. Es decir, si lo lleváramos a la parte técnica, en la parte técnica donde, pues obviamente te colocas, obviamente te paras, evidentemente viene un liniero y tienes que contrabloquear. ¿Cómo eso, a su vez, Chema, tiene una repercusión en tu autoconfianza? Sí, pues como mencionó coach, que podría decir que es la base, ¿no? Eh, pues yo al poder cargar más de lo que estaba cargando, al tener mejores pruebas y pues sí, dominar los pesos, pues al momento en que yo estoy ejecutando o estoy dentro del campo, pues eso genera confianza y me siento seguro al momento de estar en el campo, porque sé que puedo competir de mejor manera, ¿no? No me siento como con esa inseguridad. Entonces, al momento de yo haber trabajado bueno, sí, tener un poco, bueno, tener un gran avance, pues yo me siento Ujú. seguro en el campo y pues empieza a generar esta autoconfianza.
Bien, muy bien, Chema. Y entonces vámonos de aquí, saltamos a la parte de resistencia, ¿sí? Además de tener fortaleza física, obviamente que eso lo da el gimnasio. Vamos a hablar ahora de la parte de resistencia, por ejemplo. El fútbol americano se caracteriza, como muchos de ustedes saben, por jugar 4 cuartos de 15 minutos. Y en cada uno de esos cuartos, obviamente, hay pausa. Puede haber una jugada muy intensa, puede haber una baja, en donde Chema es un linebacker, juega en la defensiva, y entonces vienen estas variaciones en donde pueda tener unos momentos muy intensos durante el campo y después va a bajar, puede bajar literalmente 15 minutos, ¿no? Su carga. Entonces, la resistencia, Chema, háblanos, por ejemplo, en relación a tu resistencia. ¿Cómo has trabajado la resistencia? Bueno, evidentemente con el equipo, pues, pero ¿cuáles son las partes de mucha atención que has puesto en ellas? Pues en la cuestión de resistencia, yo creo que es algo que es todos los días, ¿no? Como dice usted, hay veces que puedes estar o mucho tiempo en el campo o poco tiempo en el campo, hay veces que puedes hacer una jugada muy rápida o hay veces que pues, se tardan, ¿no? Dependiendo cómo esté la situación del juego. Pero creo que pues, es un trabajo que he hecho a diario, ¿no? El estar, bueno, gran parte es la parte del gimnasio, Ujú. pero pues todos los días es hacer por ejemplo, en el equipo hacemos acondicionamiento, ¿no? Entonces, pues es cuidar mucho el hecho de que si te dicen 100 yardas, pues es 100 yardas, ¿no? No llegar y pararte antes. Si te dicen da vueltas al campo, pues es por la orilla, ¿no? No es, bueno, pues voy a cortar un poco, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde tienes que trabajar, ¿no? Es, llegar a lo último. Si te piden que hagas tantas yardas, haz tantas yardas, e incluso un poco más, ¿no? Y Bien, entonces empiezas a crear la resistencia. muy bien. Bien, muy bien, Chema. Y entonces vamos viendo cada una de estas partes, ya vimos la fuerza, ya vimos la resistencia. Déjenme decirles también y compartirles que Chema es uno de los jugadores más rápidos del equipo, es decir, pues sí, más veloces en el equipo. Y obviamente eso hace que nosotros como parte del staff nos fijemos en él para los equipos especiales. Entonces, la parte de la rapidez es muy importante, obviamente en todo el juego, en todas las disciplinas deportivas. Y esta parte de rapidez, por ejemplo, también va a repercutir en la parte técnica. Y ahí es donde me quiero enlazar, porque bueno, vamos a hablar, podemos hablar o seguir hablando aquí de la flexibilidad, y sin embargo, la flexibilidad nos va a dar pues mayor movilidad, evitar algún tipo de lesión y por lo tanto, obviamente, movernos, desarrollarnos con mayor autoconfianza. La parte técnica, y en la parte técnica, por ejemplo, en el caso de Chema, es un linebacker que esencialmente lo que necesita él es contrabloqueo, obviamente taclear, pero además tener la flexibilidad de un linebacker de cubrir pases e incluso de poder cubrir a hombres más ligeros que él, a veces también más pesados que él, y entonces moverse con eso. La parte física, Chema, ¿no? Que sustenta esta parte técnica. Ahora cuéntanos un poco más de lo técnico. La parte técnica en donde tú contrabloqueas con fuerza, ¿sí? Con hombres de hasta 140 kilos frente a ti, y también puedes encontrarte y tener esa flexibilidad para lograr la autoconfianza, ¿sí? De echarte para atrás a cubrir un receptor. ¿Qué nos puedes ayudar en eso, en este aspecto de la autoconfianza, Chema? Sí, bueno, pues
Se te fue el volumen. Ahí estás. No, coach, perdón, es que ya sabe esta situación de la casa, ¿no? De que hay veces No. que hay ruidos que no Ok, ok, quisieran que ok. se... Esos imprevistos, exactamente. Sí, así es. Bueno, pues mucha parte tiene que ver esto de la flexibilidad, ¿no? Bueno, que mencionó. Hay sesiones extras, ¿no? De estiramiento, de movilidad que le llamamos nosotros. Y pues es pues muy importante, ¿no? Como dice usted, hay veces que tengo que tener esa fuerza para, pues, controlar mi grieta, ¿no? De asignación con un hombre que me saca el doble de peso, ¿no? Por ejemplo, yo peso 90 kilogramos y hay veces que, pues, a lo mejor no me doblan el peso, pero pues sí me sacan bueno, en gran parte bastante peso, ¿no? Entonces, pues es importante todo esto de la velocidad también, como dijo que tengo que cubrir a veces a jugadores muy rápidos, ¿no? Digo, soy de los más rápidos, pero siempre va a haber alguien un poco, o va a tener mejores cualidades en algunas cosas, y pues hay jugadores que sí son un poco más rápidos, pero creo que esta parte de estar entrenando toda la flexibilidad, el hacer diario todas esas sesiones extras me han ayudado bastante pues a controlar mi cuerpo, ¿no? Cuando necesito que sea fuerte, obtener esa fuerza. Cuando necesito que sea ágil, pues ser lo más rápido que pueda, ¿no? Y esa parte, pues sí, es entrenarla a diario pues nosotros lo hemos entrenado, o yo, por ejemplo, lo he entrenado en sesiones extras de movilidad, de estiramiento y no nada más de fuerza, ¿no? Estar todo cuadrado y no poderte mover, ¿no? Entonces, es una parte que he estado entrenando. Muy bien. Gracias, Chema. Y entonces, aquí obviamente nos pasamos de lo físico a lo técnico, y entonces la parte táctica, es decir, cómo se va obteniendo confianza aquí, confianza acá, y entonces en esta parte táctica nosotros podemos tener la ejecución y mirar, darnos cuenta exactamente de cómo es la ejecución. Y en esta ejecución vamos a tener este constructo justamente de la autoconfianza, porque necesitamos poner en cada uno, como ya nos compartió Chema, en cada uno de estos aspectos, obviamente hasta llegar a lo mental. Y como decía yo unos momentos, ¿no? Decía yo que en la parte mental siempre se está trabajando, pareciera que no está estructurada, pero todo el entrenamiento es entrenamiento mental. Y esta parte donde cada uno de los jugadores, en este caso, donde cada uno de las competidoras, de los competidores, inmediatamente empieza a crear esa autoconfianza que se va a ver reflejada sobre todo en la ejecución de la competición. Ahí, por eso yo hablaba al principio que es un constructo. Necesitamos verlo desde cada una de las áreas para entonces nosotros poder y hablar y llenarnos también de herramientas que tengan que ver con la autoconfianza. ¿Sí? Entonces, acá voy a pasar a la siguiente. Ya habíamos hablado los logros de ejecución. Por ejemplo, estos logros de ejecución pueden ser algo que no hacía antes y que ahora sí puedo hacer. Y que de todo el trabajo que yo he desarrollado en cada una de estas áreas, los logros de la ejecución van a estar trabajando directamente en la confianza, ¿sí? Actuando con confianza porque inmediatamente yo puedo darme cuenta del trabajo físico, técnico y táctico que he desarrollado. Y que algunas veces, por ejemplo, en este caso, como nos comparte Chema, de repente tengo 150 kilos encima y los puedo sacar sin ningún problema. Eso inmediatamente va a crear una idea, unos pensamientos emocionalmente. Vamos a dotarnos de esas partes para entonces decir, sí, lo puedo hacer, lo estoy haciendo y esto va a repercutir muy bien cuando yo esté jugando, ¿sí?
Esta confianza, por ejemplo, pensando con confianza, hace rato hablábamos acerca de los pensamientos, del control y cambio de pensamientos. Pasan por nuestra cabeza cualquier cantidad de pensamientos, obviamente durante el día, no necesariamente estar en una acción deportiva, pero cuando estamos en ella, pasan cualquier cantidad de pensamientos previo, durante y después de un entrenamiento, incluso antes, durante y después de una competición, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las características a veces de esos pensamientos? Esos pensamientos pueden ser negativos. Un ejemplo de ellos es cuando estoy a punto de empezar mi práctica. Cuando estoy a punto de empezar mi práctica, hay mucho sol, es que está lloviendo, el campo está fangoso, es que está subiendo la humedad de la lluvia de ayer, es que aparte me siento muy cansado, ¿sí? Inmediatamente empezamos a tener cualquier cantidad de pensamientos. Ese tipo de pensamientos nos va a repercutir directamente en la emoción. Y entonces, los pensamientos con confianza es incluso empezar a cambiar, a modificar cada uno de ellos, para que entonces eso se pueda ir reflejando en la confianza. Y esta es una de las herramientas de las que nos podemos ayudar muy claramente. Evidentemente necesitamos identificar cómo son nuestros pensamientos, qué características tienen nuestros pensamientos, y por eso hablo del control y cambio, porque necesitamos controlar nuestros pensamientos, qué necesitamos hacer en cada uno de ellos, además de poder estructurarlos, previamente identificarlos y saber cuáles de ellos están en negativo. Y esto, por ejemplo, en cuanto a la confianza, ¿no? Este pensamiento de, es que no lo voy a lograr, es que hoy nos van a poner a correr. Permítanme por favor un momento. Una disculpa. Es que hoy nos van a poner a correr. Y entonces a mí no me gusta correr. Este tipo de pensamientos necesitamos cambiarlos para entonces saber qué es lo que me va a dejar bueno la carrera del día de hoy. Lo que me va a dejar es mayor resistencia, es más aire, para que cuando esté dentro del juego yo pueda tener pues sí, tal cual, mayor resistencia a él. Y obviamente mi rendimiento pueda ser mejor. Así en cada una de estas partes, por ejemplo, en la parte de fuerza y en la parte mental. Y obviamente la parte mental está ahí presente. Está, como ya dije hace rato, trabajada o no haya una psicólogo o un psicólogo ahí, finalmente se está trabajando. Y esas actitudes y esas conductas se van automatizando, se van haciendo conductas que pues son repetidas y que trabajan en contra de la autoconfianza. Por medio de la visualización, hace rato hablaba de 4 momentos. Los 4 momentos para poder lograr autoconfianza y poder trabajar en relación a la visualización. Tiene que ver con, decía, ¿qué es la visualización? Creo que todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, podemos tener una idea general. Hay unos otros más exacta de qué es la visualización. Es decir, la visualización es una imaginería que me va a ayudar a poder tener desde mi pensamiento, desde mi emoción, algo que pueda ser ejecución perfecta. Entonces eso me ayude a saber en dónde hacerlo, cómo hacerlo, es ejecutar. Pero
cuando tenemos y sabes cómo usar. Es decir, sabemos cómo usar para que no se quede en ese segundo nivel y entonces nosotros poder entrar por otro lado. Entonces, sabe cuándo usarla, sé exactamente en qué momento del entrenamiento, sé en qué momento de la competición lo puedo usar. Y entonces esto inmediatamente se automatiza, ¿no? En caso de sí hacerlo, se automatiza y nos crea autoconfianza. Esa es otra de las herramientas. Hace rato, y quiero recordarlo así, hablábamos acerca de qué otras variables psicológicas nos pueden ayudar, podemos hacernos, echar mano de ellas para lograr una mejor o mayor autoconfianza. Entonces, una de estas herramientas es la visualización. Y entonces, además de saber cómo usarla, perdón, también sabemos cuándo usarla. Es decir, en qué parte en el caso de Chema, ¿no? En cuál de las partes del entrenamiento, en cuál de las partes de la competición yo puedo ayudarme de esta visualización, de esta herramienta que puedo tener para seguir teniendo y seguir construyendo mi autoconfianza. Y bueno, pues ya vimos, ¿no? Ya vimos la parte, la desglosamos un poquito más, la parte física. Este entrenamiento físico que a veces nos puede gustar, a veces no nos puede gustar, pero que sin embargo, si le encontramos la parte positiva a este entrenamiento físico, el correr, el estirarnos, el estar en el gimnasio, el desarrollar rapidez dentro del campo, eso realmente va a repercutir, porque yo me sé fuerte, yo me sé rápido, y entonces eso va a tener pues mayor, ¿no? Mayor incidencia en la parte de la confianza. Y bueno, pues obviamente a través de la preparación, y esta preparación que podemos decir que sea global, ¿no? Ya vimos los aspectos físicos, ya vimos los aspectos técnicos, hablamos de los aspectos tácticos, hablamos de los aspectos mentales. Y cuando vamos completando cada uno de estos aspectos, ¿no? Hablamos de una preparación integral y de hacer consciente cada una de ellas. ¿Para qué me va a servir en cualquier disciplina deportiva ser más fuerte? Bueno, pues va a ayudarme, por ejemplo, en este caso del fútbol americano, para poder enfrentarme a hombres más grandes que yo y poder controlarlos. La parte de rapidez, también para poder, en este caso, moverme más rápido, llegar antes a donde tengo que llegar, ejecutar de una mejor manera. La parte táctica, evidentemente, saber qué es lo que voy a hacer dentro del campo, qué es lo que voy a hacer dentro de la alberca, del tatami, de la pista, etcétera, etcétera. Y obviamente desde la parte mental. Y esta parte, todo esto se va complementando para llegar a la autoconfianza, ¿sí? ¿Cómo podemos seguir construyéndola a través de cada una de estas partes? Ahora vamos a hablar, ¿no? O a complementar más bien, más que hablar, vamos a complementar. ¿Qué pasa en caso de que alguien tuviera algún déficit de autoconfianza? Es decir, hay partes que pueden ser diagnosticadas, ¿no? Podemos decir, bueno, es que dependes de tu confianza. Hay muchos, creo que esta frase incluso es muy común escucharla en los deportes. Es que te faltó confianza, es que necesitas obtener más confianza, ¿no? Una de estas partes es aumentar fuerza física y nivel de resistencia. Esto es una parte, como ya lo vimos, muy, muy, muy importante porque la fuerza física y el nivel de resistencia en cualquier disciplina deportiva son primordiales. Entonces, a medida que yo vaya aumentando en ella, mi autoconfianza va a empezar a subir porque me creo capaz de realizar algún tipo
de movimiento, algún tipo de ejecución en mi deporte. Trabaja intensamente para mejorar las deficiencias en las habilidades mentales. Aquí, como ya vimos, nos vamos a estar ayudando, ¿no?, de otras variables psicológicas. Y esas variables psicológicas nos van a ayudar a obtener autoconfianza, ¿sí? Ya vimos, por ejemplo, hablamos de la visualización, hablamos del cambio y del control de los pensamientos. Por ejemplo, ahorita podemos hablar de la concentración, podemos hablar de la atención, y cada una de estas partes nos va a ayudar porque hacemos más consciente qué es lo que necesitamos trabajar. Y entonces, cuando vemos el resultado, cuando vemos la ejecución, inmediatamente podemos decir, sí, estoy subiendo en mi confianza, ¿sí? Otra de las partes, ¿cuáles son las metas realistas? Hay unas partes importantes y características eh, de las metas que tienen que ser realistas y alcanzables. Eso es muy característico de cada una de ellas, ¿no? Y en esta característica es que yo pueda cumplir metas a corto, mediano y largo plazo. Y además de irlas cumpliendo, saberme que estoy siendo mejor, haciendo mejor las cosas en cada uno de estos ámbitos. Entonces, por eso se va a volver siempre muy importante. Aquí voy a tomarme un momento para saber, quiero interactuar con ustedes vía Facebook, para saber si hay alguna pregunta, si hay alguna duda con respecto a lo que estamos platicando hasta este momento. Entonces, permítanme por favor un momentito. Listo, ok. Bien, entonces aquí rápidamente, saludos a Neftalí, Carlos, ay, espérenme por favor. Carlos, dice, buen día. Híjole, es que saben que no puedo ver bien los comentarios. Pero bueno, para no perdernos ahorita en esto, ahorita lo vemos al final. Entonces hablábamos de esto de las metas realistas, y estas metas, obviamente, conforme las vayamos cumpliendo, estas nos van a ayudar de manera importante a tener confianza. Pensar positivamente y entusiasmo, ¿no? Es algo de lo que hablamos hace un ratito. Repítase constantemente afirmaciones positivas. Eso va a ser siempre muy importante. Decía hace ratito que necesitamos identificar qué pasa con nosotros, qué nos decimos constantemente cuando tenemos una ejecución. Y estas ejecuciones pueden ser buenas ejecuciones, pueden no ser tan buenas ejecuciones. Y regularmente, digamos, como el mensaje que me doy inmediato es, qué burro soy, ¿no? Es que cómo es posible que pase esto conmigo. Cuando identificamos eso, tenemos la capacidad de poder cambiarlo por afirmaciones positivas, por ejemplo. Y esto sería, necesito hacerlo mejor, necesito mover mi pie de esta manera, necesito ponerme a estudiar más, necesito saber un poco más de esto. Y entonces ahí nos va a ayudar a saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer contra lo que no tenemos que hacer. Aumente la autodisciplina. Una de las partes y herramientas importantes para tener mayor autoconfianza es la autodisciplina. Decíamos, siempre hay una frase que particularmente me gusta mucho, que es, no siempre vas a estar motivado, aprende a ser disciplinado, ¿no? A veces
a veces tenemos cualquier cantidad de cosas y esperamos estar ay, se me fue, perdónenme, por favor. Queremos estar siempre motivados, eso no va a ser posible, pero sí necesitamos ser disciplinados, saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer, y esta autodisciplina nos va a ayudar en ello. Use la visualización positiva. A veces la visualización la usamos como catastrófica, ¿no? Catastrófica de me veo rindiendo de una manera mal, en mi ejecución me veo cayéndome, en mi ejecución me veo haciendo mal las cosas, metiendo mal las manos, cayéndoseme el pase, etcétera, etcétera. Y esta visualización nos va a ayudar a saber exactamente qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos hacer, y esto nos va a ayudar de manera importante. Otra de las herramientas, una de las pues sugerencias siempre que podamos hacer, revea películas donde figuren sus mejores rendimientos. A veces cuando nos vemos y incluso hasta nos volvemos a emocionar de aquellas buenas ejecuciones que tuvimos. Cuando esas ejecuciones dijimos, híjole, pues creo que está perfecto lo que hice ese día, estuvo muy bien, y eso inmediatamente va a repercutir en la emoción. Actúe como si. Fíjense que esta parte de actuar como si puede sonar como algo pues muy básico, podemos decirlo, ¿no? Muy básico, como actúa como si, pero actúa como si lo que quieres tú lograr. Con esto incluso actúa como si tuvieras confianza en ti mismo. Actúa con tu autoconfianza, ¿sí? En caso, por ejemplo, que algunos momentos durante la competición, en algunos momentos durante durante las prácticas, los entrenamientos, ¿no? Esta parte de actuar como si nos va a ayudar a saber, más bien a ejecutar como si lo hiciera de manera perfecta. Obviamente sabemos que la perfección así como tal no existe, pero sí podemos actuar como si lo estuviera haciendo bien, como si en todo momento yo estuviera ejecutando tal como me lo piden que lo haga. Entonces, eso inmediatamente va a crear un estado diferente en nosotros, un estado mental, un estado emocional diferente que nos va a ayudar exactamente a lograr autoconfianza. Practique fuera del campo atlético. Otra de esas partes es esa. Justamente hay técnicas, por ejemplo, que les pedimos mucho a los deportistas, a las deportistas, en donde antes de dormir hagan respiraciones que les ayuden a relajarse, y además esas técnicas de respiración, de relajación, combinadas con la parte de visualización, nos va a ayudar a practicar fuera del campo atlético. Es decir, que estos momentos nos puedan ayudar a saber cuáles son mis áreas de oportunidad para irlas trabajando al día siguiente en el campo, por ejemplo, ¿no? Todo esto son herramientas que nos van a ayudar a obtener autoconfianza. Como les decía en un primer momento, la autoconfianza es un constructo. Es un constructo que con todo esto que acabamos de ver, nos va a ayudar de manera directa, ¿sí? Es decir, cómo vamos a trabajar la autoconfianza el día de hoy, de qué herramientas nos vamos a valer para poder trabajar la autoconfianza. Y entonces inmediatamente empezamos a buscar en cada uno de estos aspectos: físico, técnico, táctico, mental. Y entonces podemos hacerlo, como decía hace rato, de manera consciente y estructurada. Para entonces, autoconfianza, inmediatamente poder influir de manera directa. Fíjense que la semana pasada
que se habló de qué es la autoconfianza, había una pregunta. Miren, tengo un problema aquí con mi entrada a Facebook y por lo tanto no puedo ver sus comentarios. Tengo aquí un problema que me impide verlos. Entonces, a ver, espérenme un momentito, por favor. Bueno, aquí está, ya las tengo. ¿Cómo compruebas que tus atletas tienen buena autoconfianza? Una de las comprobaciones, podríamos decirlo así, es la manera de ejecutar. Fíjense que siempre nos guiamos por una pregunta que me parece muy didáctica. ¿Qué no puede hacer él o la competidora que al final sí lo va a saber hacer? Conforme vamos pasando cada una de las etapas, vamos viendo, por ejemplo, en este caso de Chema, Chema que nos vino a compartir el día de hoy. Tiene un récord de 110 kilos en bench press. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, yo voy viendo que tanto su ejecución, no solamente en el gimnasio, sino en el campo, va creciendo. Yo puedo ir dándome cuenta que la confianza en él está subiendo, incluso hasta en su manera de relacionarse con sus pares. Ahí es donde podemos empezar a darnos cuenta que la confianza es diferente, que la autoconfianza está presente en él, ¿no? Por ejemplo, ¿existe alguna prueba o test para medir la autoconfianza? Sí, hay una prueba que no exactamente es exclusiva de la autoconfianza. Es un inventario de rendimiento psicológico y en este inventario de rendimiento psicológico habla de la confianza. Y entonces, al final podemos graficar y saber qué ha sucedido con la confianza en un pre y en un post. Es decir, en un pre-test y en un post-test, teniendo este mismo parámetro, y ahí podemos también darnos cuenta. ¿Existe algún ejercicio para disciplinar la mente? Sí, hay ejercicios, hay técnicas que nos pueden ayudar a disciplinarnos. Hay en donde, por ejemplo, cualquier cantidad de pensamientos, cualquier cantidad de emociones que pueda haber durante algún estado, ¿sí? Y sí hay algún tipo de técnicas, por ejemplo, una técnica como la que decía hace rato, combinar la visualización con la relajación y en ella poder tener orden en la parte mental. Y eso, como ya decía también, va a repercutir directamente en la parte emocional. ¿Cómo sabes qué área debemos potenciar, la física, mental o táctica? Efectivamente, bueno, hay pruebas, ¿no? Hay pruebas de campo, hay pruebas de gimnasio que nos pueden ayudar a saber muy específicas, ¿no? Nos pueden ayudar a saber cuánto ha crecido la deportista, cuánto ha crecido el deportista. Pero además de eso, conjuntado además con estos inventarios del que les hablé hace un rato, podemos nosotros tener ese conjunto, ¿no? de estas 4 áreas y poder decir, mira, subió en sus pruebas de campo, subió en sus pruebas de gimnasio, la ejecución es mucho mejor. Entonces, por consiguiente, desde la parte mental, es decir, la parte mental que es la que a mí me toca, inmediatamente podemos decir, sí, está subiendo en la parte de autoconfianza. Obviamente, incluso hasta en cómo se relaciona el atleta, en cómo, bueno, obviamente ya dije la ejecución, y además de esta relación, cómo va teniendo y ejecutando de una mejor manera. ¿Sí? Bien, pues se nos terminó el tiempo. Ya necesitamos cortar aquí. Por favor, voy a compartir en un momento más, ya cerrada la sesión,
las preguntas, las 5 preguntas con opciones para que ustedes las puedan enviar el día de hoy. Agradezco a todos y a todas la atención que tuvieron para esta presentación. Agradezco a Chema. Chema, muchísimas gracias por compartir espacio acá con nosotros, por compartirnos también tu experiencia. De verdad ha sido muy complaciente para mí que estés aquí acompañándome y pues nos vemos en un rato más por allá en Ciudad Universitaria y pues agradecer a Deporte UNAM, agradecer a la dirección del Deporte Universitario por estos espacios y pues muchísimas gracias y hasta la próxima.